Iniciamos la clase número 10, la sesión número 10 del curso Enfoque Comparativo de los Derechos Humanos, en donde vamos a estudiar el enfoque de la culpabilidad por vulnerabilidad. Y tenemos como objeto de clase, un objeto capital, analizar este nuevo paradigma de redefinición de culpabilidad desde la vulnerabilidad. Pongámosle atención, maestrandos, a que el contenido del concepto culpabilidad tradicional, clásico, en el cual se le reprocha a una persona determinada su actuar en la comisión de un determinado delito, solo se ha de analizar el hecho concreto de la comisión de ese delito, en modo, en tiempo y en lugar. Ahora, la redefinición que contempla este enfoque de la culpabilidad por vulnerabilidad es lo novedoso de este nuevo paradigma, teoría elaborada por el argentino Raúl Zaffaroni, quien, por lo tanto, esta sesión se titula Culpabilidad por vulnerabilidad. Y partimos de una premisa fundante que plasma Raúl Zaffaroni. Esa premisa consiste en que en América Latina los países emergentes se caracterizan por la creciente polarización, producto de la acumulación de capitales. Esa acumulación de capitales, maestrandos, se presenta en un reducido segmento de la sociedad con privilegios económicos, políticos y sociales, en tanto que la mayoría de la población se encuentran en un pleno estado de pobreza. Por esta razón, el Alto Comisionado de Naciones Unidas en el año 2017 establece que en Guatemala pues es un país moderno y funcional, donde se concentra el poder económico y político. Pero esa modernidad, esa funcionalidad corresponde a una pequeña minoría, en tanto que la mayoría se ha enfrentado toda su vida a una discriminación, a una marginación total y exclusión, tal como lo indica el Alto Comisionado de Naciones Unidas. Su argumento concuerda con la premisa fundante plasmada por Raúl Zaffaroni. El enfoque de la culpabilidad por vulnerabilidad es bidimensional. Esa bidimensionalidad corresponde a que existen dos estados necesariamente que analizar. Cuando digo estados, me estoy refiriendo a situaciones, a determinados status quo de las personas. El primer escenario es el denominado estado de vulnerabilidad. El primer estado. Este estado de vulnerabilidad, en el mismo se encuentra la gran mayoría del segmento societario pobre. Es un escenario en abstracto. Es un hecho notorio que la gran mayoría de habitantes de Guatemala, por ejemplo, se encuentran en unas circunstancias de pobreza y de pobreza extrema. Ese estado de vulnerabilidad, ahí ya viven estas personas en una vulnerabilidad estructural. Y ya, como lo habíamos indicado en sesiones anteriores, los conceptos de vulnerabilidad los encontramos en las 100 reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia en personas en condiciones de vulnerabilidad, como serían la migración, el desplazamiento interno, la pobreza, el tema de género, los privados de libertad. Y precisamente
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Sebastián Klaus, Furlan y familia, en el año 2006, también comparte el hecho de que actualmente existen una gran gama de grupos sociales vulnerables que requieren protección y que requieren de asistencia. Pero entonces, ¿qué hemos de comprender por el estado de vulnerabilidad? Pues hemos de entender aquella situación en el cual las personas, los segmentos pobres de una sociedad se encuentran desde su nacimiento y su desarrollo en estas circunstancias de vulnerabilidad, sobreviviendo de diversas maneras para poder obtener ingresos y desarrollo que muy escasamente se les presenta. La otra dimensión de la culpabilidad por vulnerabilidad hace referencia a la denominada situación de vulnerabilidad. Aquí ya estamos en un caso concreto. El estado de vulnerabilidad, allí se encuentran, decíamos, una gran mayoría de personas que están en peligro, en un riesgo vulnerable por pertenecer a una clase, a un grupo, a un estrato social. Allí, la sociedad en general. En tanto que la situación de vulnerabilidad ya es el caso concreto, puntualmente. ¿Y qué quiero decir con ello? De que entonces la persona se encuentra en un peligro, en un riesgo de colocarse en una situación de vulnerabilidad por su comportamiento, y en este sentido las agencias de justicia capturan esa situación de vulnerabilidad de la persona en el sentido de que ella se ubicó, se colocó en una posición de culpabilidad obligada por las circunstancias del caso concreto. Por ello, la postura agnóstica sobre la legitimidad del castigo que esta persona podría recibir es clara al indicar que la legitimidad de la pena se cuestiona. ¿Por qué razón? Porque la legitimidad de la pena es para los agnósticos un mero acto de poder. Entonces, a través de la pena, como un mero acto de poder, se está nuevamente vulnerando al vulnerado. Por estas razones, la culpabilidad lo que realmente mide es la situación de vulnerabilidad de cada persona. Incluso no se descarta que en un momento determinado pudiera obtener un determinado beneficio en ese sentido. Este enfoque postula, en el enfoque de la situación de vulnerabilidad que estamos refiriéndonos, este enfoque establece que el vulnerable debe de realizar un esfuerzo extremo para no ser seleccionado por el poder penal. El pobre está plenamente visibilizado por su vulnerabilidad. El pobre. Y en este sentido, obviamente que no goza de ningún privilegio. Por esta razón, el pobre debe de, por todos los medios, evitar, por su situación de vulnerabilidad, colocarse frente a las agencias de justicia que lo tienen etiquetado, estigmatizado de delincuente, por ejemplo. Suele decirse por muchos que la persona pobre, por regla general, es delincuente. Esa es una postura biologista, definitivamente, del hombroso. Por lo que me permito reiterar de que la postura agnóstica cuestiona la pena, la legitimidad de un castigo al vulnerable. ¿Por qué razón? Porque
Si el propio Estado no ha presentado, no ha otorgado, no ha brindado satisfactores al segmento pobre, estamos diciendo salud, educación, por ejemplo, por citar algunos ejemplos, entonces el Estado, ¿qué legitimidad tiene de castigar al vulnerable si el Estado no le está brindando los satisfactores? Por esa razón estamos diciendo de que en la situación de vulnerabilidad, la pena, el castigo, está nuevamente vulnerando al vulnerado. Y ejemplos de estos casos existen en Guatemala. Otro tema. Existe el segmento de los invulnerables, a quienes no se les cuestiona ningún grado de vulnerabilidad. Y me permito aquí citar el caso Ronco, dilucidado en Argentina, precisamente en el cual en su resolución pues se aplica de forma inversa la culpabilidad por vulnerabilidad. Lo que sucede es que este joven de apellido Ronco, precisamente, que nació en una familia en condiciones excelentes desde el punto de vista económico, de su núcleo familiar, nacido en hogar. Precisamente él, con arma de fuego, asalta una pizzería y entonces se le detiene. Pero aquí lo interesante de esta resolución que es analizada, que se dictó en el Tribunal de Río de la Plata, establece en este fallo que se usó la culpabilidad por vulnerabilidad en sentido inverso. Es decir, al negar que el acusado es vulnerable, porque en ningún sentido, por los privilegios económicos y sociales que él tiene desde su nacimiento, no puede existir, o si existe, es muy escasa la vulnerabilidad. Concluyo entonces que la redefinición del concepto de culpabilidad por vulnerabilidad es el siguiente. Tradicionalmente a una persona se le detiene por un hecho determinado por el sistema, por las agencias de seguridad del Estado, y se le enjuicia exclusivamente por el hecho cometido, el hecho delictivo cometido. Esta persona pertenece a grupos vulnerables de pobreza, de marginación, área rural, su condición de género. La redefinición de culpabilidad, entonces, significa que el Estado no ha proporcionado en ningún momento satisfactores a estos grupos vulnerables. Y estos grupos vulnerables, que es la gran mayoría, la sociedad, ahí encontramos el estado de vulnerabilidad. Todos pertenecemos en un momento a este estado, allí en abstracto. Pero el pobre sale y se ubica, se coloca frente a las agencias de justicia del Estado, y al colocarse frente a ellas por sus actos es etiquetado y captado por el sistema penal. Se le impone un castigo. Sin embargo, se debe de cuestionar ese castigo por el hecho de que si el Estado no ha brindado los mínimos servicios esenciales para un desarrollo del proyecto de vida de esta persona, ¿qué legitimidad tiene de castigar al vulnerable si el propio Estado es el causante de esa pobreza
marginación y exclusión en la que se encuentran la gran mayoría de la sociedad. Con ello, maestrandos, esperemos hayan entendido este fenómeno de la culpabilidad por vulnerabilidad, puesto que este enfoque sirve para establecer entonces que victimológicamente existen el vulnerable, podría ser una víctima inocente del sistema por la situación de pobreza en que se encuentra. Muchas gracias por su atención y atentos a la próxima sesión.